Hola a todos. En este video haré un breve repaso sobre los principios fundamentales de la lingüística de Chomsky asociado a lo que es la concepción del lenguaje y el pensamiento. Recordemos que Chomsky es un filósofo, lingüista y activista político estadounidense que ha congregado todas sus ideas en torno a la aceptación del innatismo y de las gramáticas generativas formal, partiendo de que la esencia del lenguaje es en sí la sintaxis formal. En este sentido, obviamente, ha sido bastante controversial, ya que por lo general se venía aceptando ideas más empiristas, más asociadas al ámbito de lo que es la observación a través de lo que se aprecia en el contexto y de lo que genera el contexto en el ser humano. De allí que para comprender las ideas de Chomsky vamos a estudiar unas líneas generales que se pueden apreciar en la imagen, partiendo entonces de lo que es la aceptación del formalismo. Es decir, una gramática formal que consiste en un conjunto de reglas para transformarlas en símbolos abstractos. Entendemos entonces que la pretensión de Chomsky era comprender el lenguaje desde una gramática formal basada en símbolos, tal como sucede en las ciencias formales, específicamente en las matemáticas, desde las cuales él se sustenta y basa sus ideas. Otra línea general es la independencia con respecto al significado. Esto establece que todas las reglas formales que operan con los símbolos son independientes del significado que adopten esos símbolos. Es decir, por ejemplo, en la regla que existe en el idioma euskera y japonés de que el verbo debe colocarse al final del sintagma verbal, siempre va a generar esas frases correctas porque se sigue la regla. Y esta regla es independiente de cualquier verbo o de lo que esté sucediendo en el contexto. ¿Okay? Otra línea general es la independencia con respecto a todo. Dado que, como lo señala Chomsky, el ser humano se mueve en un modelo lingüístico puramente formal, regido por reglas abstractas, lógicas, matemáticas que operan con símbolos vacíos. Entonces, el lenguaje podría definirse simplemente como una sintaxis formal, según Chomsky. De manera que este filósofo y lingüista reduce todo el lenguaje humano a una especie de módulo mental. Esta concepción de módulo mental tal vez no es señalada por él mismo, sino que la han asumido otros estudiosos partiendo de esos principios. ¿Esto qué genera? Pues un aislamiento que es una condición necesaria para postular ese nivel puramente formal y que de hecho esto puede explicar que algunos trastornos psicológicos o neuronales que afectan al lenguaje no necesariamente afecta a otras facultades mentales y viceversa. Otra línea general que es muy importante es el innatismo. Esto implica que para Chomsky pues estamos programados desde la cuna con algún tipo de instrucción que rige nuestro comportamiento más temprano. Es como un instinto y que tener este instinto implica que no llegamos al mundo como una tabla rasa, como una hoja en blanco, dispuestos a aprender cualquier cosa a lo que uno se exponga, sino que de alguna manera tenemos ya un software, un contenido preestablecido, una facultad que nos permite aprender, asimilar, asumir ciertos elementos que Chomsky señala como principios y parámetros. Así está establecido en su teoría. En este sentido, los principios son reglas formales válidas para toda lengua natural y esa lengua natural se diferencia en los valores que toman ciertos parámetros.
Estos parámetros pueden imaginarse así como inputs o interruptores que pueden estar o encendidos o apagados. Por ejemplo, en el inglés, el input o el interruptor de tener siempre el sujeto en la oración está encendido, mientras que en un hispanohablante ese interruptor está apagado, ya que el mismo verbo puede, la misma conjugación verbal puede traer implícito el sujeto en la oración, entonces no hace falta que el sujeto esté presente en la oración. Finalmente, otro principio es la sobreregularización, que establece que los niños suelen extender las reglas gramaticales que han adquirido a palabras o situaciones excepcionales donde dichas reglas no se aplican. Por ejemplo, es habitual que un niño diga cosas como lo he rompido, ¿verdad?, asumiendo esa regla de un verbo regular en lugar de utilizar lo he roto, entendiendo que el verbo romper es irregular. Sin embargo, el niño que quizás nunca ha escuchado esa palabra he rompido, lo asume porque está asumiendo la regla gramatical que subyace a la conjugación verbal y que, por supuesto, aún no ha entendido la concepción de que existen verbos irregulares que se conjugan de diferentes maneras. Ahora bien, todas estas líneas generales obviamente han generado ciertas críticas y que de alguna manera vienen a contraponerse a lo que establece la teoría chomskiana. Algunas de estas críticas son, como se aprecian en la lámina, el dualismo, que establece pues que toda ciencia se asienta sobre unos presupuestos filosóficos previos. Por ejemplo, la idea de que la realidad tiene una estructura independiente del pensamiento humano. Sí, esto obviamente establece dentro de la teoría de Chomsky y de sus presupuestos que mientras algunos científicos están más preocupados por datos observables, empíricos, para Chomsky lo que es más importante es esa configuración innata que tiene el ser humano y que le permite tener o desarrollar un lenguaje basado en unas ciertas reglas gramaticales formalmente establecidas. Entonces, de todas esas asunciones, tal vez la más interesante es el dualismo, porque es una concepción cartesiana de mantener los opuestos. En este caso, lleva a Chomsky a expresar la esencia del lenguaje partiendo de esas reglas de la gramática formal, obviando o simplificando el valor que tiene la semántica, el significado y la funcionalidad del lenguaje. Entonces, esto derivado de lo anterior, surge esta segunda crítica, que es la definición de lo que es el lenguaje. Para Chomsky, por esencia, el lenguaje no se entiende otra cosa más que la gramática expresada en términos formales. Es decir, que el lenguaje o la esencia del lenguaje para Chomsky es simplemente la sintaxis formal, las reglas formales y no la semántica, el significado que pueda darse a partir de un contexto. Es decir, que para Chomsky cualquier acto lingüístico que no sea expresable de un modo puramente formal no es esencialmente lingüístico y por lo tanto no merece ser estudiado por el lingüista. Así queda fuera de su atención todo lo que es la semántica, óigase bien, y la pragmática, es decir, la funcionalidad del lenguaje. Otro elemento es otra crítica, es el aislamiento de la gramática formal, que si la gramática está expresada de una manera formalizada, entonces necesariamente es independiente de otros aspectos que son inequívocamente lingüísticos, como la semántica, ya lo que hemos venido diciendo. En este sentido, los lingüistas no chomskianos o los más interesados por los datos empíricos han confeccionado una larga lista de ejemplos en los que el lenguaje y la sintaxis son dependientes del contexto del hablante o más comúnmente del significado de las instancias lingüísticas. Y derivado de todo lo que hemos dicho, obviamente
la crítica fundamental a la teoría de Chomsky es precisamente uno de sus principios más prominentes, que es el innatismo. Entonces, según lo que establece, para Chomsky, todo aprendizaje se asienta sobre sistemas que en último término han venido dados por la biología. Y ciertamente esto es así. Sin embargo, esto sería asumir una concepción totalmente solipsista, dejando a lado el papel que juega la construcción de ese aprendizaje, la construcción de ese lenguaje, la construcción del significado y del pensamiento del ser humano. Dicho esto, la visión más extrema del innatismo tampoco se sostiene. Incluso desde el punto de vista neurológico, los bebés nacen con un número inconmensurable de conexiones neuronales, y son precisamente esas conexiones lo que le impide actuar y ser como un adulto, ¿verdad? Por eso esas conexiones a lo largo de su proceso de desarrollo y maduración, los primeros años, esa mayoría de conexiones neuronales va desapareciendo en función de lo que el ambiente o el contexto permite activar con mayor frecuencia. Es lo que se conoce como la poda neuronal, ¿sí? Donde se podan todas esas conexiones que no son trascendentales. ¿Dónde está el significado? Esa es otra crítica a la teoría de Chomsky, porque la teoría de Chomsky, tan influyente en el estudio del lenguaje, deja de lado una de las dimensiones fundamentales del mismo, que es la semántica, el significado que tiene la palabra. Finalmente, otra de las críticas es que el aprendizaje convencional es menos limitado de lo que se parece. Esto significa que las leyes fundamentales del aprendizaje aportan mucha flexibilidad y variadas posibilidades, y permite cosas como la generación de respuestas, el aprendizaje de reglas, la captura de patrones, las pautas en el input, el trasvase, la construcción en sí. Esto, tener esta concepción completamente del innatismo, obvia varios principios fundamentales del constructivismo. En fin, estos son entonces las líneas fundamentales, lo que permite comprender la teoría de Chomsky y las críticas que derivan de las mismas. Espero que este video haya sido bastante didáctico y comprensible a todos aquellos que los aprecian. Muchas gracias por su atención.